Bueno, pues vamos a continuar revisando algunos de los ejercicios que estaban planteados en la hoja de repaso. Nos habíamos quedado en este ejercicio 6, el cual pues pide que diagonalicemos la matriz. ¿Ya? Como sabemos, hay una serie de pasos que se deben seguir para identificar, en primera instancia, si la matriz puede ser diagonalizada. Y luego, en el caso que sí se pueda, pues hay que construir esa matriz que permite la diagonalización. El primer paso, en este caso, consiste en calcular el polinomio característico a partir de la matriz A. Sabemos que ese polinomio característico depende de lambda y se obtiene tras calcular el determinante de la matriz restado lambda veces la identidad. Llegamos a tener el polinomio que está en función de lambda, lo descomponemos en el producto de monomios, ¿sí? Y posteriormente, para hallar los valores propios, pues tomamos el polinomio característico e igualamos a 0. En este caso, hemos obtenido 3 valores propios distintos. ¿Sí? Esto quiere decir que la multiplicidad algebraica de cada uno de estos valores propios es igual a 1. Por otro lado, hay que buscar los vectores propios y una vez que se identifiquen los vectores propios se debe hallar la multiplicidad geométrica, porque recordemos, uno de los teoremas que revisamos en su momento decía, si la multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica, eso es suficiente, ¿sí?, para garantizar que la matriz es diagonalizable. ¿Estamos? Pues bien, tomamos el primer valor propio, realizamos todo el proceso detrás de que existe, pues, de resolver el sistema lineal homogéneo. Recordemos que la matriz M la tomamos como la matriz A restado el valor de lambda, si cada uno de los valores de lambda multiplicado por la identidad, y luego resolvemos el sistema M por V igual a 0. ¿Sí? Si no les agrada la letra V, pueden cambiarlo por cualquier otra letra. ¿Sí? En otra bibliografía suelen utilizar X, pero eso ya queda a libre elección, ¿no? Pues bien, aquí directamente colocado ya la forma reducida a la que llegaríamos tras aplicar unas pocas operaciones fila, ¿sí? Y es aquí, ya cuando llegamos a esta forma escalonada, en la cual uno debe lograr establecer cuál es el conjunto de solución, ¿sí? Porque recordemos que al estar resolviendo este sistema homogéneo, ¿sí?, y por las condiciones que se han impuesto a la matriz M, pues esta matriz M, o este sistema, mejor, el sistema lineal homogéneo, tiene infinidad de soluciones, ¿sí? Entonces, como siempre va a aparecer la infinidad de soluciones, siempre deben obtener el conjunto de solución, ¿ya? Pues, ¿qué es lo que se obtiene en esta forma escalonada reducida? Tiene que la primera entrada, ¿sí?, debe ser igual a 0. La tercera entrada también debe ser igual a 0. Por tanto, o busco un vector de 3 entradas, que en este caso yo lo noto como v sub 1, v sub 2, v sub 3, digo, mira, la primera entrada debe ser igual a 0. La tercera entrada también debe ser igual a 0. Pues entonces este vector yo lo puedo descomponer como v sub 2, que multiplica el vector de coordenadas 0, 1, 0. Con ello, pues lo que he obtenido, ¿sí?, es el vector propio asociado a este valor propio. ¿Ya? Claro, alguien dirá, pero puedo tomar un múltiplo de este vector también, porque cumple con lo exigido, ¿no? Sí, sabemos que cualquier vector múltiplo del que se obtiene aquí también va a cumplir, ¿sí?, con todas las propiedades que se exigen. Pues bien, a partir de esto, ¿qué es lo que yo puedo afirmar? Mira, como obtuve un vector propio, o también viéndolo de otro lado, digamos, el espacio generado por el primer valor propio, ¿sí?, se lo obtiene tras considerar, pues, el conjunto formado por el vector de coordenadas 0, 1, 0. Es el vector que estaría generando a dicho subespacio, de donde la multiplicidad geométrica asociada a este valor propio también es igual a 1. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo realizaríamos para el segundo y para el tercer valor propio.
Sí, esto de aquí, pues ya en este punto debería ser bastante sencillo. Hemos pasado trabajando todo el semestre con sistemas, de manera que esperaría que ya no se cometa ningún error. ¿Ya? Se llega, luego de sustituir el segundo valor propio, se llega a esta forma escalonada reducida. Se evidencia que la segunda entrada debe ser igual a 0, mientras que la primera entrada restada a la tercera entrada debe ser igual a 0. Por tanto, esa primera entrada y la tercera entrada deben ser iguales. Y al momento que estoy buscando un vector de entradas v sub 1, v sub 2 y v sub 3, pues sustituyo. En lugar de v sub 1, v sub 3, v sub 2 toma el valor de 0 y v sub 3 el mismo valor de v sub 3. Esto lo podemos descomponer como v sub 3 que multiplica el vector de coordenadas 1, 0, 1. Pues bien, con esto ya obtenemos el segundo vector. También a partir de ello podríamos conocer, ¿sí?, que este es el segundo subespacio, ¿sí?, está siendo generado por el vector de coordenadas 1, 0, 1. ¿Ya? ¿Y cuál es su multiplicidad geométrica? La multiplicidad geométrica asociada a este segundo valor propio también es 1. ¿Ya? Pues en el tercer caso tenemos algo similar, digamos de esta forma escalonada reducida, ¿sí? Y pues a partir de ello que la primera entrada restada 2 veces la tercera entrada debe ser igual a 0. ¿Eso qué implica? Que la primera entrada va a ser igual a 2 veces la tercera entrada. Es lo que sustituimos acá en el conjunto solución. Mientras que la segunda entrada menos la tercera entrada debe ser igual a 0. Por tanto, la segunda entrada debe ser igual a la tercera entrada. De ahí obtenemos este vector de coordenadas 2, 1, 1. ¿Sí? En este caso, el espacio está siendo generado por este valor propio y se lo obtiene tras calcular la cápsula del vector de coordenadas 2, 1, 1. ¿Ya? ¿Cuál es su multiplicidad geométrica? En este caso, la multiplicidad geométrica asociada al tercer valor propio también es 1. ¿Sí? Pues bien, a partir de esta información, yo ya puedo garantizar que la matriz es diagonalizable, porque resulta que las multiplicidades algebraicas coinciden con las multiplicidades geométricas para todos los valores propios. ¿Ya? Pues bien, a partir de ello tengo que hallar la matriz C que diagonaliza a la matriz A. Esta matriz C, recuerden, se obtiene directamente de los vectores propios. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando la matriz A es simétrica, la ortogonalización, ¿sí?, el proceso de diagonalización, no ortogonalización, el proceso de diagonalización considera una matriz ortogonal. En ese caso, sabemos que los vectores que van a formar parte de esa matriz que diagonaliza deben ser vectores ortonormales. ¿Ah? Como en este caso la matriz A no es simétrica, ¿sí?, A no es simétrica, pues no hay ningún problema con el hecho de tomar los vectores propios y directamente considerarlos dentro de la matriz que va a diagonalizar. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando tienen una matriz simétrica, una vez que han hallado los vectores, esos vectores tendrán que ortonormalizarlos, porque la matriz que diagonaliza en ese caso es una matriz ortogonal. ¿Sí? Y una de las características principales de esa matriz ortogonal es que los vectores que forman parte de sus columnas y también de sus filas son ortonormales. ¿Ya? Pues bien, entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Tomar la matriz C, ¿sí?, en donde sus columnas están dadas por los vectores que fueron hallados previamente. ¿Sí? Miren, esta es la matriz C. Una vez que obtengo la matriz C, calculo la inversa. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no?, al momento de calcular la inversa de esta matriz. ¿Sí? Obtienen la matriz inversa y luego pues realizan el producto de la inversa de esta matriz C por la matriz A y por la matriz C. ¿Qué espero obtener? Espero obtener una matriz diagonal. ¿Sí? Pues el orden en el que colocamos los vectores dentro de la matriz C va a establecer el orden de los valores propios que van a aparecer en la matriz diagonal. Entonces, claro, fíjense, ¿cuál fue el primer vector que coloqué en la matriz C? El primer vector que coloqué es el vector 0, 1, 0. Este vector, ¿a qué valor propio está asociado? Al valor propio 1.
¿sí? ¿Cuál fue el segundo vector que coloqué en la matriz? El vector de coordenadas 1, 0, 1. Este vector está asociado al valor propio menos 2. ¿Sí? Entonces, en el orden que vamos colocando los vectores, en la matriz diagonal aparecerán los valores propios. De manera que la matriz C no es única, chicos. Eso quiero que quede claro. Alguien puede tomar la matriz C, como aquella matriz aquí, con elementos, por ejemplo, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Al final está tomando como columnas los vectores propios. ¿Ya? Podría obtener a partir de esto la matriz inversa de C, ¿sí? Y luego cuando multiplique la inversa de C por la matriz A y por la matriz C, ¿qué se esperaría que obtenga? Una matriz diagonal. ¿Cuáles van a ser los elementos de la diagonal principal de dicha matriz? Pues como he tomado el tercer vector, en primera instancia, pues ese tercer valor propio asociado a este vector deberá aparecer en la diagonal. ¿Sí? Entonces, 3, 0, 0. Luego, he tomado el vector de coordenadas 0, 1, 0. Este corresponde pues, al primer valor propio. Entonces, en la segunda fila aparecerán los elementos 0, 1, 0. Y luego el vector 1, 0, 1, que corresponde al segundo valor propio. Por tanto, la matriz que aparecerá, perdón, la fila que aparecerá será 0, 0, menos 2. ¿Sí? Y listo. Y tampoco son las únicas dos posibilidades, ¿no? Hay una gran cantidad de posibilidades en las que yo puedo elegir esa matriz C. Lo importante es que si ustedes calculan bien los vectores y valores propios, pues no van a tener diferencias si plantean una matriz C distinta, ¿sí? Por el hecho de modificar las posiciones de los vectores columna. ¿Ya? Pues bien, y con ello hemos logrado tener esta matriz diagonal. No sé si tenga alguna inquietud hasta ahí, muchachos. Ya, cuéntame. Muy buenos días, Inge. Disculpe, en esta parte que usted mencionó, por ejemplo, si tenemos una matriz que es diagonalizable, entonces nosotros a esa no tendríamos que ortogonalizarla, ¿verdad? Pero si tenemos una matriz que es simétrica, entonces a esa sí tendríamos que, perdón, ortonormalizarla, A o ver, cómo es a ver, esa parte. estás confundiendo términos. Estás confundiendo términos. A ver, entonces vamos a aclarar eso. A ver, vamos. Esto que es apertura. A ver, vamos a hacernos un esquema, ¿ya? Mira, voy a suponer que tengo una matriz A. ¿Sí? Pues listo. Esta matriz A tendría dos posibilidades. No es simétrica, de que no sea simétrica, y la otra posibilidad es que sea simétrica. ¿Ya? Cuando hablamos de una matriz simétrica, hablamos de diagonalización, diagonalización ortogonal. ¿Por qué diagonalización ortogonal? Porque la matriz que diagonaliza a A es una matriz ortogonal. ¿Sí? No hay forma que tú puedas diagonalizar una matriz simétrica sin emplear de por medio una matriz ortogonal. Ahora, ¿qué tiene de característica especial la matriz ortogonal? La matriz ortogonal tiene de característica que los vectores columna, ¿sí? Los vectores columna son ortonormales. ¿Sí? En el caso de que la matriz, y también toda matriz simétrica es diagonalizable. ¿Sí? Toda matriz simétrica es diagonalizable. Mientras que si la matriz no es diagonalizable, aquí caben dos posibilidades. ¿Sí? Perdón, si la matriz no es simétrica, claro, sí caben dos posibilidades. Que no sea diagonalizable,
Y esto sucede cuando la multiplicidad, en este caso algebraica, asociado a un valor propio, es mayor, estrictamente mayor a la multiplicidad geométrica, ¿sí?, del mismo valor propio. Y vamos a tener casos en los que sea diagonalizable. Esto se logra siempre y cuando la multiplicidad algebraica del valor propio sea igual a la multiplicidad geométrica del mismo valor propio. Y en este caso, pues cuando decimos la matriz no es simétrica, pero puede diagonalizarse, aquí la matriz C, ¿sí?, la matriz C que diagonaliza, ¿sí?, contiene los vectores propios como vectores columna. Sí, es decir, la matriz que te va a permitir diagonalizar una matriz que no es simétrica simplemente va a ser aquella en la que consideras directamente los vectores propios, ¿ya? Mientras que si tienes una matriz que es simétrica, por tanto, tiene una diagonalización ortogonal, una vez que tú obtienes los vectores propios, tienes que garantizar que esos vectores propios sean ortonormales. Entonces hay un paso extra a realizar allí. No sé si con eso queda más claro, Jan. Sí, profe, bastante, muchas gracias. ¿Ya? Pues bien, entonces, ese sería el proceso a seguir en este ejercicio, ¿no? Ahora vamos con el siguiente ejercicio, el 7. Dice, considere la siguiente matriz. Tenemos una matriz, siempre hay que chequear bien la matriz, porque a veces por ahí nos puede jugar una mala pasada. El hecho de no fijarnos bien en los elementos, parecería que esa matriz fuese simétrica, ¿sí? Sin embargo, ya analizando bien, el elemento en la posición 1, 2, aquí es 1, la posición 2, 1 es 3. Esta matriz no es simétrica. No es simétrica, pues listo. Iríamos por el primer caso, ¿no? En el esquema que hice. Ahora, nos dan como información lo siguiente. Dice, uno de sus valores propios es 3. Y nos pregunta, además nos dice, indique si esta matriz es diagonalizable justificando su respuesta. ¿Ya? Entonces, el proceso a seguir, el mismo de siempre. Primero, el polinomio característico. Luego, hallamos los valores propios. Resulta que un valor propio tiene una multiplicidad algebraica igual a 2. ¿Sí? Vemos que esa raíz se repite 2 veces. ¿Ya? Pues bien, vamos a calcular los vectores propios. Voy a calcular el vector propio asociado al valor propio 3. Entonces reemplazamos las operaciones de fila, llegamos a una forma escalonada reducida. A partir de esta forma evidencio que la primera entrada restada a la tercera entrada debe dar como resultado 0, y además la segunda entrada más la tercera entrada debe dar también como resultado 0. Eso lo reemplazo, obtengo el vector propio, en este caso de coordenadas 1 menos 1, 1. ¿Sí? Pues bien, y luego procedo a calcular el vector propio o los vectores propios asociados al segundo valor propio. ¿Ya? Pues, ¿qué sucede? Sucede que reemplazo el valor de lambda igual a 2, llego a esta forma escalonada reducida. Esta forma escalonada reducida me lleva a obtener un único vector propio que estaría generando, ¿sí?, el subespacio generado por este valor propio. En este punto ya tengo pues, los argumentos suficientes, ¿sí?, para indicar si es posible o no diagonalizar la matriz. ¿Qué sucede? Que para el primer valor propio se cumple que la multiplicidad algebraica sea igual a la multiplicidad geométrica, pero para el segundo valor propio no se cumple. ¿Sí? Tenemos que la multiplicidad algebraica era igual a 2. ¿Sí? Esa raíz estaba repetida 2 veces. Mientras que el vector propio, ¿sí?, o no más que el vector propio, la dimensión
del espacio que está siendo generada, ¿sí?, por el valor propio. Lambda igual a 2, esta dimensión es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque tengo un único vector que está generando ese subespacio. Pues sabemos, 2 es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, como la multiplicidad algebraica es superior a la multiplicidad geométrica, la matriz A no puede ser diagonalizable. ¿Vamos? Y con eso pues ya justificamos y allí finaliza el proceso. ¿Ya? No hay nada más que hacer. No es posible hallar esa matriz C que garantice que la matriz A se pueda diagonalizar. Vamos. Hasta allí no sé si tengan alguna inquietud. Ninguno. Está todo claro. Ok. Pues bien, vamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 8 se les propone una matriz A de orden 3 por 3, que esta sí es simétrica. Entonces, como sabemos, la matriz al ser simétrica obligatoriamente es diagonalizable y su diagonalización es ortogonal. Es decir, esa matriz P, en este caso a la matriz que diagonaliza la anotamos con P, entonces esa matriz P es ortogonal. ¿Sí? Pues bien, los pasos los mismos de siempre. Polinomio característico, valores propios, ¿sí? A partir de los valores propios, calculamos los vectores propios. En este caso, para cada valor propio, es posible obtener, fíjense, vectores propios. Y es aquí donde ustedes deben tener cuidado, porque muchas veces somos tentados a que una vez que se obtienen los vectores propios, directamente se anote la matriz C. O sea, ya obtuve los vectores propios, pues la matriz que diagonaliza, muchos estudiantes hacen esto, dicen la matriz que diagonaliza va a ser aquella cuya primera columna va a estar dada por los vectores, en este caso elementos 1, menos 2, 1, la segunda columna los elementos 2, 1, 0 y la tercera con los elementos 1, menos 2, 5. ¿Sí? Y generan la matriz C. Y luego quieren realizar el producto, ¿no?, de la inversa de C por A y por C. Y resulta que al multiplicar esto no les da una matriz diagonal y dicen, algo hice mal. Claro, lo que se hizo mal fue considerar que la matriz C, en este caso, es formada de manera directa con los vectores propios. Primero, en esta parte, ¿sí?, en esta parte, la matriz que diagonaliza es una matriz ortonormal. Así rápidamente ustedes deberían verificar que los vectores propios son ortogonales en primera instancia. Claro, ¿qué sucede si considero el producto interno de v sub 1 y v sub 2? Producto interno usual. El producto interno del vector 1 menos 2, 1 y el vector 2, 1, 0. ¿Qué da como resultado? 2 por 1, 2, menos 2 por 1, menos 2 y 1 por 0, 0. Resultado, 0. El primer vector y el segundo son ortogonales. Luego, ¿qué sucede con el vector 2 y el vector 3? 2 por 1, 2. 1 por menos 2, menos 2. 0 por 5, 0. También son ortogonales. Podríamos luego pensar qué sucede entre el vector v sub 1 y v sub 3. 1 por 1, 1. Menos 2 por menos 2, 4. 4 y 1, 5. 1 por menos 1, perdón, por 5. En este caso, a ver, creo que hay algún error aquí porque no me da. Ortogonales, sí. No tengo vectores ortogonales aquí. A ver, un segundo. Es bueno siempre realizar esta verificación, no saltarse estos pasos. Un segundo. A ver, vamos siguiendo rápidamente si no hay algún error. Este vector está bien calculado. El segundo vector también está bien calculado.
Ya, aquí es el error. Claro, aquí es el error. Por apurado aquí. Está faltando un signo. A ver. Sí, aquí es el error, me parece. A ver, porque el momento de despejar, ya tendría que v sub 1 más un quinto de v sub 3. Esto es igual a 0. Entonces, despejar tendría aquí menos. ¿Sí? Y por otro lado, acá me quedaría más. ¿Sí? Tendría v sub 2 menos 2 quintos de v sub 3 igual a 0. Lo despejo y me quedaría con signo positivo. Aquí me queda menos. Y acá más. ¿Sí? Voy a modificar. Siempre es bueno comprobar esto. A veces nos pasa los signos. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el producto interno de v sub 2 con v sub 3. ¿Ya? ¿Qué me quedaría? 2 por menos 1, pues menos 2. 1 por 2, 2. Y luego 0 por 5, 0. Resultado, 0. El producto interno de v sub 1 con v sub 3. Tendría 1 por menos 1, menos 1. Luego, menos 2 por 2, menos 4. Y luego, 1 por 5, 5. Al final me queda menos 5 más 5, 0. ¿Ya? Efectivamente, todos los pares de vectores que se han obtenido son ortogonales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que ortonormalizarlos. Aquí voy a corregir, aquí simplemente afectaría el signo. Todavía menos 1 y 2, y por acá el signo alteraría simplemente acá. Y también aquí en la matriz. Tendríamos el menos en la posición 1, 3. ¿Ya? Pues bien, entonces ya tenemos los vectores, hay que ortonormalizarlos. ¿Sí? Hay que normalizarlos, ¿no? Porque ya son ortogonales, hay que normalizarlos. Entonces tomamos el vector y multiplicamos por 1 sobre su respectiva norma. En este caso se considera pues el producto interno usual, nos han dicho lo contrario. ¿Sí? Entonces se considera aquello, tenemos los vectores y resulta que estos vectores forman parte de la matriz P que se encarga en diagonalizar. Ahora, aquí uno de los errores, no error como tal, sino un procedimiento que suelen considerar los estudiantes y que les suele tomar demasiado tiempo es el cálculo de la inversa de P. ¿Sí? Claro, si ya tengo la matriz P y resulta que esta matriz P, por lo general, siempre contiene elementos, ¿sí? En donde aparece al menos una raíz. ¿Ya? Y luego, pues claro, la tentación es la de invertir la matriz P. Realizan ahí un procedimiento extenso, una gran cantidad de raíces y más, ¿sí? Para llegar a obtener la inversa de P. Pero resulta que esta matriz, al ser ortogonal, la inversa de P, ¿a qué es igual? A la transpuesta de P. Si es una propiedad de las matrices ortogonales. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué quiere indicar? No pierdan el tiempo intentando invertir a la matriz P. Simplemente hay que transponerla. ¿Ya? Transponer una matriz es mucho más sencillo que invertirla. Vamos. Pero esto sobre la matriz P, que es una matriz formada por vectores ortonormales. Y con ello, pues ya directamente ¿sí? Pueden verificar que el producto de la inversa de P o la transpuesta de P por la matriz A y por P da como resultado la matriz diagonal. ¿Ya? Esos son los pasos a seguir, muchachos. No sé si tengan alguna inquietud sobre este último ejercicio.
Si bien alguien puede decir los pasos o el procedimiento es muy mecánico, ¿sí? Recuerden que siempre hay que realizar ese análisis de si la multiplicidad aritmética coincide con la multiplicidad geométrica para cada uno de los valores propios, ¿sí? De manera que se pueda garantizar que la matriz A sea diagonalizable. ¿Sí? Por más el procedimiento mecánico que realicemos, si no realizamos, ¿sí?, ese análisis intermedio, pues podríamos estar haciendo cualquier barbaridad. ¿Sí? Listo, no hay dudas. Entonces seguimos. Bueno, el ejercicio 9, sí, ya lo dejé para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Es una matriz simétrica, ya vieron el procedimiento a seguir, en este caso. Y donde me voy a centrar, y lo dejé aquí libre, es el ejercicio 10, porque quiero explicarles algo extra aquí. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 10, dice lo siguiente. Dada la aplicación lineal T, es una aplicación del espacio de polinomios de grado 2 o menor a 2 hacia el espacio de polinomios de grado 2 o menor a 2. ¿Qué es lo que nos dice? Encuentre una base en la que su matriz asociada es diagonal. ¿Sí? Entonces aquí al parecer existe un problema, ¿sí?, de diagonalización aplicado sobre las matrices asociadas. ¿Sí? Eso al parecer es el problema que nos están pidiendo que resolvamos. Entonces, voy a utilizar un par de esquemas para explicar esto mejor. A ver, los espacios originales sobre los cuales estamos trabajando son los polinomios de grado 2 o menor a 2. ¿Sí? Fíjense aquí, tanto el espacio de salida como el espacio de llegada, y la conexión entre estos dos espacios, la aplicación T. ¿Sí? Pues bien, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que si empleamos alguna base para este espacio vectorial, en lugar de trabajar en estos espacios, yo trabajaría en sus espacios isomorfos. ¿Sí? Entonces, para facilitarme la vida, en este caso digo, voy a considerar la base C, la base canónica. ¿Sí? C, base tanto del espacio de salida como del espacio de llegada, exactamente el mismo. De manera que cualquier polinomio, ¿sí?, en el espacio original, yo lo puedo identificar plenamente como si se tratase de un vector en R3. ¿Sí? Pues bastaría tomar el polinomio, expresarlo en función de la base C, y con ello ya tendría pues mi elemento equivalente en el espacio isomorfo, ¿no? Lo mismo sucedería con las imágenes. ¿Sí? T evaluado en un polinomio y esto expresado en C, pues resulta que arroja un vector en R3. Si no, hagamos lo siguiente. A ver, vamos a considerar entonces una aplicación que le ponemos T sub A. ¿Sí? En donde T sub A, ahora, ¿sí?, es una aplicación que conecta los vectores de R3 en R3. ¿Sí? Donde el polinomio del espacio original, al ser expresado en función de la base C, ¿sí?, ¿qué vector corresponde en el espacio isomorfo? Si tomo este polinomio, y este polinomio quiero expresarlo en función de la base canónica, ¿sí?, ¿qué me arroja como resultado? El vector A, B y C. ¿Por qué razón? Porque si yo tomo el polinomio A más B por T y más C por T al cuadrado, y esto quiero expresarlo en función de la base canónica C, pues evidencio que esto se puede lograr, sí. ¿Cómo lo expresaríamos? A multiplicado por 1 más B multiplicado por T y más C multiplicado por T al cuadrado. Si lo vemos, este polinomio no es otra cosa que esta combinación lineal. Pero como estoy considerando la base canónica C, justamente el vector T cuadrado, T y 1 son los vectores que forman dicha base.
Por tanto, su vector de coordenadas será el que contenga los elementos A, B y C. ¿Sí? Justamente este vector. Pues bien, entonces ya no estoy trabajando acá en el espacio original, ahora estoy en el isomorfo. ¿Qué sucede con la imagen? O sea, la imagen, que pensemos el t evaluado en p de t. La imagen de la aplicación, la imagen del polinomio, ¿sí? Aplicación, también podría ser expresada en función de c, de manera que ya no trabajaría en esta imagen, ¿no? ¿Sí? Sino pasaría al isomorfo de la imagen. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que este vector, segundo vector lo voy a encerrar en verde, o este polinomio, al ser expresado en función de la base canónica, que me arroja como resultado el vector de coordenadas menos 4a más 3b menos 6c. Por acá b, 3 veces a, menos 2 veces b y más 5c. Pues resulta que esto yo lo puedo expresar como una matriz A que multiplica al vector A, B, C, ¿sí? Al vector del espacio de salida. Claro, aquí debemos encontrar entonces los escalares, ¿no? Que forman parte de los elementos de esta matriz. Bastante sencillo. Menos 4, 3, menos 6, 0, 1, 0, 3, menos 2, 5. Fíjense, aquí ya tengo la matriz A. Vamos. Voy a borrar esta línea de acá. Entonces, ¿qué puedo decir de momento? Ya mira, la matriz asociada a la aplicación, considerando la base canónica en la salida y también considerando la base canónica en la llegada, ¿sí? Me da como resultado esta matriz A, ¿sí? De aquí no es otra cosa que la matriz A. ¿Qué me piden que encuentre? Me piden que se encuentre una base en la que su matriz asociada sea diagonal. Claro, yo ya encontré una matriz asociada a la aplicación lineal T, pero esta matriz es la matriz A, pero esta matriz no es diagonal. ¿Sí? No es diagonal. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuál será esa matriz que me permite, perdón, no matriz, ¿cuál será esa base? Porque aquí con la base C no he logrado obtener la matriz diagonal. Entonces, ¿existirá alguna otra base? No sabemos cuál es esa base, pero de que existe, posiblemente exista. Habrá que encontrar esa base, tanto para el espacio de salida como para el espacio de llegada, tal que al considerar esa base me dé como resultado una matriz asociada diagonal. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? De aquí ya el problema se trata del siguiente modo. A ver, voy a centrarme únicamente en el espacio isomorfo. Voy a suponer que existe una base, que le ponemos una base B. A ver, voy a desplazar el esquema un poquito hacia abajo. A ver. Estoy aquí. Ya, digo ya. Con la base canónica C no funcionó. No logré obtener la matriz asociada diagonal. Entonces voy a suponer que existe una base B. Una segunda base. Y claro, lo que supongo es que esta segunda base B sí me va a permitir obtener una matriz asociada a la aplicación, ¿sí? La cual sea diagonal. Ya, es lo que estoy buscando. Encontrar una base, tanto para el espacio de salida como para el de llegada, el cual, al considerar esa base, su matriz asociada, sea diagonal. Porque la matriz asociada va cambiando en función de las bases que se vayan asumiendo. Bien, entonces puedo considerar otra base que no sea la canónica, ¿sí?
realizan el proceso pues, que les he indicado acá y ¡pam! Obtienen una matriz asociada. Vamos. Entonces, todo esto se centra en encontrar esta base B. Ahora, ¿qué sucede? El mismo polinomio, al expresarse en función de la base C, ¿qué me genera? Me va a generar un nuevo vector de coordenadas. ¿Sí? Y en la imagen, también la imagen puede ser expresada en función de la base B. Por acá tendría una imagen que puede ser expresada también en función de la base B. ¿Cuál es la relación entre los vectores, entre estos dos vectores, tanto en la salida como en la llegada? Pues sabemos que nosotros podemos transitar entre estos dos vectores, ¿sí? Siempre y cuando consideremos la matriz cambio de base. Lo mismo acá en la imagen. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que estoy buscando en el fondo? En el fondo, estoy buscando, bueno, sabemos, ¿no? Sabemos que la matriz asociada a T de la base B en la base B puede ser obtenida como. Empiezo desde el final. La matriz cambio de base de B a C por la matriz asociada de C a C, que es la que ya tenemos, es la matriz A, y esto por la matriz cambio de base de C en B. ¿Sí? Pero claro, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando que esta matriz sea diagonal. ¿Sí? Entonces, fijémonos en el fondo del problema que existe. La matriz asociada a la aplicación de la canónica en la canónica, yo le he llamado A. Además, ¿cuál es la relación que existe entre estas dos matrices cambio de base? Sabemos que la una es la inversa de la otra. De manera que si a esta matriz yo la llamo C, la matriz que aparece acá será la inversa de C. Con eso, fijémonos que todo este problema no es otra cosa o se enmarca dentro de la diagonalización. Es decir, ya obtenido esta matriz A, el problema de fondo es encontrar, ¿sí?, una matriz C que me permita diagonalizar a esta matriz A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A diagonalizar A, obtenemos la matriz C. Esa matriz C es justamente la matriz cambio de base. ¿Ya? Y vamos a ver cómo obtenemos esa base D que en principio la desconocemos totalmente. Hasta ahí no sé si tengan alguna inquietud sobre la explicación que he dado. Algo que no esté claro, pregunten ahora, porque ya el proceso siguiente o los pasos siguientes es simplemente diagonalizar la matriz. ¿Sí? Ya lo que sigue, pues ustedes lo conocen muy bien. Sí, conocen muy bien ese proceso. No hay dudas. Ok, entonces vamos con ese proceso. Digamos, vamos a diagonalizar la matriz A. Para ello, el primer paso será hallar el polinomio característico, ¿no? Polinomio característico. Sí, entonces, PDA sub lambda, esto es igual al determinante de la matriz restado lambda veces la identidad de orden 3. Déjame unos segundos. Esto ya lo voy a utilizar el cálculo de manera directa. Tendríamos, a ver, en la primera fila menos 4, 3 y 6 y menos 6. En la segunda fila 0, 1 y 0. En la tercera fila 3, menos 2 y 5, ¿no? 3, menos 2 y 5. ¿Ya? Llevamos a cabo el cálculo de los valores de vectores propios. El determinante vamos a obtener el siguiente, menos lambda cubo
más 2 veces lambda cuadrado más lambda y menos 2. Esto lo podemos expresar como menos lambda menos 1, esto que multiplica a lambda más 1, y esto además multiplica a lambda menos 2. De manera que en el segundo paso, cuando hallamos los valores propios, estos valores propios van a ser distintos, ¿no? El primero de ellos, 1, el segundo de ellos, menos 1, y el tercero, pues, 2. ¿Ya? Ahora se deberían los vectores propios. Los vectores propios. ¿Ya? En el cálculo de los vectores propios, primero, si lambda sub 1 es igual a 1, se tiene lo siguiente. Se tendría el siguiente sistema lineal homogéneo, ¿no? En este caso, la matriz ampliada, menos 5, tendríamos 3 y menos 6 en la primera fila. En la segunda fila, 0, 0, 0 y 0. Y en la tercera fila, 3, menos 2, 4 y 0. ¿Ya? Entonces, bueno, esta parte ustedes ya lo pueden realizar. Si aplicar operaciones fila, lo que se busca es llegar a una matriz escalonada reducida. En este caso será la siguiente, 1, 0, 0, 0. En la segunda fila, 0, 1, menos 2, 0. Y en la tercera fila, pues todo 0, ¿no? ¿Ya? Con esto hallaremos el conjunto solución. El conjunto solución en este caso, si el vector forma v sub 1, v sub 2, v sub 3 que estoy buscando, será el siguiente. V sub 1 toma el valor de 0. V sub 2 y V sub 3 están relacionados. V sub 2 va a ser igual a 2 veces V sub 3. 2 veces V sub 3. Y el V sub 3, el mismo V sub 3. Esto lo puedo escribir como V sub 3 que multiplica al 0, 2 y 1. Bueno, lo que me estoy olvidando aquí es colocar que V sub 3 es un elemento en los reales. ¿Ya? Por tanto, ya tengo el primer vector. ¿Sí? Por tanto, V sub 1 será el vector de coordenadas 0, 2 y 1. ¿Listo? Ya, vamos con el segundo vector propio. Para ello, consideramos ahora lambda igual a menos 1. Por lo cual, se tiene la siguiente matriz ampliada. ¿Ya? Entonces, tendríamos la primera fila, nos quedaría menos 3, 3 y menos 6, y 0. En la segunda fila nos quedaría 0, 2, 0 y 0. Y en la tercera fila nos quedaría 3, menos 2 y 6, ¿no? Menos 2, 6 y 0. ¿Ya? Igualmente aquí se realizarán algunas operaciones fila con la intención de llegar a una forma escalonada reducida. Se da la matriz 1, 0, 2, 0 en la primera fila, 0, 1, 0 y 0. Y en la tercera fila, pues todo 0. Con ello, buscaremos el conjunto solución. Vamos a un vector con entradas v sub 1, v sub 2 y v sub 3. Decimos, mira, ¿qué es lo que se evidencia aquí? Que v sub 2 debe ser igual a 0. Existe una relación entre v sub 1 y v sub 3, porque las v sub 1 más 2 veces v sub 3 debe dar como resultado 0. Eso implica que v sub 1 debe ser igual a menos 2 veces v sub 3 y el v sub 3 igual al mismo v sub 3. Por tanto, esto lo expresamos como v sub 3 que multiplica el vector menos 2, 0, 1, ¿sí? Con v sub 3 en los reales. ¿Ya? Por tanto, ya tenemos el segundo vector. Por tanto, v sub 2 será igual al vector menos 2, 0, 1.
¿Ya? De momento comprobable. Si nos mira esos dos vectores, ¿sí? ¿Qué resultado me arroja? ¿Sí? Estos dos vectores son ortogonales. No tienen por qué serlo, porque la matriz que estamos intentando diagonalizar, nuestra matriz no es simétrica. ¿Sí? Eso también a tener en cuenta, ¿no? Como no es simétrica, no tienen por qué estos dos vectores ser ortogonales. Pues bien, ahora nos vamos con el tercer vector propio. Para ello utilizamos lambda igual a 2, ¿no? Decimos si lambda sub 3 es igual a 2, se tiene lo siguiente. La matriz ampliada en este caso está dada por los elementos en la primera fila, menos 6, 3, menos 6 y 0. En la segunda fila, 0, menos 1, 0 y 0. Y en la tercera fila, el 3, el menos 2, 3 y 0. Igualmente aquí, ustedes van a realizar algunas operaciones fila y van a llegar a la siguiente matriz escalonada reducida. 1, 0, 1 y 0 en la primera fila, en la segunda fila 0, 1, 0 y 0 y en la última fila todo 0. Con ello vamos al conjunto solución. Nuevamente, queremos, mira, v sub 1 más v sub 3 debe ser igual a 0, por tanto v sub 1 debe ser igual a menos v sub 3. Por otro lado, v sub 2 debe ser igual a 0 y v sub 3 igual al mismo v sub 3. Entonces usamos como v sub 3 que multiplica el vector menos 1, 0, 1. Esto como v sub 3, elemento de los reales. Por tanto, ya tenemos el tercer vector. Por tanto, v sub 3 estará dado por los elementos menos 1, 0, 1. Muy bien. Ya en este punto, lo que busco es la matriz que diagonaliza, ¿no? Entonces busco la matriz C. Esta matriz C estará dada pues, por los vectores propios. El primer vector propio es el 0, 2 y 1. El segundo vector propio, menos 2, 0, 1. Tercer vector propio, menos 1, 0, 1. ¿Ya? Pues bien, ya tengo la matriz C y ahora debo calcular la inversa de C. ¿Sí? Entonces vamos a obtener la inversa de C. Dale un segundo para realizar esto igual. El aplicativo que tengo. Menos 2, 0, menos 2, menos 1. Por acá 2, 0, 0. Y en la última fila todo 1, 1 y 1. Vamos a calcular la matriz inversa. En este caso, el resultado 0, 1 medio, 0, menos 1, 1 medio, menos 1. Y en la tercera fila, 1, menos 1 y 2. Pues bien, ya con ello, ¿qué nos queda? Nos queda verificar nada más. Voy a tomar la inversa de C, multiplicar por A y multiplicar por C y vamos que nos da como resultado. Entonces solo podemos, perdón, un segundito a ver. A ver, voy a realizar el producto nada más entre primero la inversa de C y A. ¿Sí? La matriz A, no la tenía por acá. Menos 4, 3 y menos 6, es la primera fila. En la segunda fila tenemos 0, 1, 0. Y en la tercera fila, 3 menos 2 y 5, ¿no?
Ya, entonces, la primera parte, cuando tomo la matriz inversa de C y multiplico por A, me da como resultado la siguiente matriz. 0, 1 medio, 0, 1, menos 1 medio, 1, y en la tercera fila tengo 2, menos 2 y 4. ¿Ya? Y eso habría que multiplicarlo por C. ¿Ya? Tenemos 0, menos 2, menos 1, 0, 2, 2, 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, nos queda tomar la primera fila por la primera columna. 0, 1 medio por 2, 1, y 0. Me queda 1. Luego, segunda fila, primera columna. 1 por 0, 0. Menos 1 medio por 2, menos 1. Y 1 por 1, 1. Menos 1 y 1, 0. Tercera fila, ¿sí? Por primera columna. 2 por 0, 0. Menos 2 por 2, menos 4. 4 por 1, 4. Nuevamente 0. Vamos. Primera fila, segunda columna. 0 por menos 2, 0. 1 medio por 0, 0. 0 por 1, 0. Segunda fila, segunda columna. 1 por menos 2. Me va a dar el menos 2. 1 medio por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces tendría menos 2 y 1, menos 1. Tercera fila, segunda columna. 2 por menos 2. Me daría el menos 4. Menos 2 por 0, 0. 4 por 1, 4. Menos 4 y 4, 0. Primera fila, tercera columna. 0 por menos 1, 0. 1 medio por 0, 0. Y 0 por 1, 0. Luego, segunda fila, tercera columna. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 medio por 0, 0. 1 por 1, 1. Menos 1 y 1, 0. Y a tercera fila, tercera columna. 2 por menos 1, pues menos 2. ¿Sí? Menos 2 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 y menos 2, 2. ¿Sí? Entonces veamos si esto coincide con nuestros valores propios. Efectivamente, 1 menos 1, 2. ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos nuestra matriz diagonal. ¿Ya? Ahora, no hemos resuelto de todo el problema. No hemos resuelto, ¿por qué? Porque todavía no hemos hallado la base que nos permite, ¿sí? Aquella base que nos permite, pues, diagonalizar a la matriz o tener una matriz diagonal en la matriz asociada a la aplicación T. Pues ya tengo la matriz C, chévere. Pero esa matriz C, ¿a qué corresponde? Ah, mira, la matriz C corresponde, ¿sí?, a la matriz cambio de base de B hacia C. ¿Sí? De acuerdo a nuestro esquema, colocamos, decíamos, mira, la matriz C, ¿sí?, corresponde a la matriz cambio de base de B hacia C, de B hacia la base canónica, ¿no? Entonces, a ver. La matriz, aquí ya es hallar la base. Hallar la base B. Mira, esta matriz C que obtuve, la matriz cambio de base desde B hacia C. Pregunto, ¿cómo obtengo la matriz cambio de base desde B hacia C? ¿Se acuerdan siguiendo el proceso que les había enseñado? Decía, basta considerar la base de llegada. En un segundo bloque, la base de salida. ¿Sí? Y lo que buscamos será que en el primer bloque aparezca la identidad y en el segundo bloque ya aparecerá la matriz cambio de base. ¿Sí? Claro, ¿qué obtenemos en este caso? Okay. Aquí hemos obtenido la matriz cambio de base de B en C. Entonces, ¿cuál es la base de salida? La base de salida es B. La base de llegada, pues, es C. ¿Sí? ¿Qué resulta?
resulta que la base de salida para nuestro caso, ¿cuál fue? ¿Sí? La base de salida, pues fue la base, sí, esta base de B que nosotros la desconocemos incluso, ¿no? La desconocemos. Ahora, podríamos hacer lo siguiente. A ver, un segundo. Estoy pensando cómo nos quedaría mejor construir esta base B. Porque aquí aparece como base de salida. Podría obtener como base de llegada también. Ya, a ver, un segundito. ¿Qué sucede con la inversa de C? La inversa de C es otra cosa que la matriz cambio de base desde C hacia B. De manera que, siguiendo este mismo procedimiento, diría la base de llegada B, la base de salida C. ¿Ya? ¿A qué llegamos acá? A la inversa de C. Cuando nosotros construimos esta matriz aumentada, hay que tener en cuenta que al considerar la base de salida como la base canónica, ¿qué matriz tenemos aquí? La matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Porque estamos considerando la base canónica. ¿Ya? Ahora, fíjense que luego de realizar todas estas operaciones, yo logré obtener la inversa de C. ¿Eso qué implica? Que la base de llegada, en este caso, estaba dado justamente por esta matriz C. Si la matriz con elementos 0, menos 2, menos 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Por qué razón? Porque incluso este es el procedimiento a seguir para invertir la matriz. O sea, si luego de realizar algunas operaciones yo logro tener aquí la identidad, ¿acá qué obtuve? La inversa de esta matriz. Pero, ¿cuál es la matriz que yo obtuve acá? La inversa de C. Eso implica que en el primer bloque se debió colocar C. Sí, por eso es de esta matriz de aquí. ¿Y esto de dónde? El conocimiento que tenemos sobre las inversas de las matrices, ¿no? Sí. Pues bien, entonces, ya con ello, ¿qué diríamos? Mira, la base de llegada B, ¿sí? No es otra cosa que esta base. Entonces, a esta base la debemos de expresar en función de la base canónica. ¿Sí? Entonces, esta base B, que lo voy a colocar, la base B estará dada por, en este caso, 2t más t al cuadrado. Justamente estos son los coeficientes de la primera columna, porque esto lo estoy expresando, estos son los vectores coordenadas de mi base canónica, ¿sí? 0 por 1, 2 por t y 1 por t cuadrado. Segundo vector, menos 2 más t al cuadrado, y el tercer vector, menos 1 más t al cuadrado. ¿Ya? Y esa es mi base B. Es la base que debo considerar, me regreso al esquema, es la base que debo considerar sobre el espacio de polinomios de grado 2 o menor a 2, de manera que al calcular la matriz asociada respecto a esa base, ¿qué es lo que voy a obtener? Una matriz diagonal. ¿Ya? Y pues con eso estaríamos concluyendo, ¿sí? Esta revisión, bueno, este repaso que se nos ha planteado para esta presente semana. No sé si tengan alguna inquietud, dudas, chicos. Vamos a preguntar ahora. Doménica, cuéntame. Profe, buenos días. Disculpa, cuando no tengo una aplicación en línea y además estamos en una base, ¿podríamos obviar esa base y trabajar directamente con la canónica para encontrar los valores y vectores propios? Sí. Sí, ¿por qué razón? Porque si se pueden dar cuenta aquí,
el hecho de considerar una u otra base simplemente hace que nosotros tengamos matrices asociadas, el nombre se me va, denme un segundo, semejantes, ¿sí? Matrices asociadas semejantes. ¿Y qué es lo que probamos hace unas clases atrás? Que los valores y vectores propios de las matrices semejantes son los mismos. Entonces, si de pronto a ustedes les dan alguna aplicación lineal y alguna base así, un poco rebuscada, y les dicen, obtenga la matriz asociada a la aplicación en la base tal, y de dicha matriz calculen los valores y vectores propios, ¿sí? Uno puede obviar esa base y trabajar directamente en la canónica, porque se sabe que los valores y vectores propios sobre la matriz asociada a esa base canónica son exactamente los mismos. ¿Sí? Te puedes reducir complejidad por ese lado. No sé si es la pregunta, Doménica. Ya, profe, gracias. ¿Verdad? Sí, eso justamente la diagonalización es lo que nos permite, ¿no? Nos permite identificar matrices que van a tener exactamente la misma información de la aplicación lineal, pero tienen menor complejidad para trabajarlas. ¿Mm? Listo, chicos, no sé si tengan alguna inquietud adicional. Bueno, todas estas notas ya se encuentran en el OneNote, donde ustedes pueden revisar todo esto, ¿sí? Si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat o por correo. Yo estaré atendiendo pues toda la mañana, ¿sí? Aunque bueno, tengo clases de 10 a 11, por ahí podría estar un poco alejado del chat, pero luego podría despejar cualquier duda que ustedes tengan. ¿Estamos? Repasen, aprovechen toda la mañana, pues despejando todas las dudas que tengan, de manera que lleguen para allá a la tarde, sí, con todo claro para el examen. De mi parte, pues no me queda nada más que agradecerles por la atención que han prestado a lo largo del semestre. Espero haber podido compartir algo del conocimiento que tengo en esta área, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, no solo en este semestre, sino en los semestres siguientes, pues en el caso que continúe laborando en la universidad, siempre estaré presto para despejar sus dudas, ¿no? Eso nada más, chicos. Y bueno, aquí estaríamos ya dando por finalizado el curso, ¿no? En este caso, CD, la parte de CD que me correspondía dictar. Les agradezco mucho. Que tengan una buena mañana. Cuídense mucho y pues que les vaya muy bien en el examen. Pasen bien. Hasta luego, profe. Chao con Hasta luego, todos. muchas gracias.